Para la mayor parte de la galaxia, la Tierra era un mito, una fábula con moraleja que las especies más antiguas susurraban para mantener obedientes a las más jóvenes. Nunca provoquéis a los primitivos, decían. Los últimos construyeron dioses de metal y los enviaron a morir. Pero nadie había visto a los dioses regresar. No hasta ahora. Los centinelas orbitales de la coalición galáctica patrullaban sobre la zona neutral en el sector 4, Keries Prime. Una patrulla estándar. Sin anomalías, solo silencio de radio y estrellas, hasta que algo frío resquebrajó el vacío. No envió un mensaje. No respondió a las llamadas. Simplemente, emergió. Una ondulación en el espacio se abrió como carne amoratada, y una forma emergió a la deriva, lenta, antigua y monstruosa. 10 kilómetros de metal dentado y calcinado, envuelto en escombros a la deriva. Su casco estaba cosido con un lenguaje que nadie había hablado en medio milenio. Estándar humano. La sala de guerra de la coalición se iluminó de pánico. Las alertas de emergencia resonaron en 12 sistemas. Comandantes en 5 cuadrantes gritaban órdenes contradictorias. Nada de eso importaba. La nave no estaba atacando. Estaba observando. Y de algún modo, estaba viva. El gran almirante Trex de la Armada Galari, criado para la guerra y la victoria, observó en un silencio atónito cómo el objeto rechazaba los escaneos. Un blindaje que no tenía lógica, firmas de calor más frías que la muerte, peor aún, no había tripulación a bordo. O tal vez sí la había. Y ese pensamiento lo heló más que los pasillos vacíos. Abrió un canal privado con el comando central, sus garras tamborileando contra la mesa. Tenemos una reliquia, graznó. Un diseño humano no registrado. Potencia de salida inconmensurable. No se mueve. ¿Qué es? Preguntó la voz al otro lado. La voz de Trex se quebró. No es qué, es quién. El nombre de la nave parpadeó en sus monitores, arañado en el casco exterior, pulsando con una energía espeluznante como un latido reiniciándose en el infierno. HSC Leviathan, superportaaviones clase Tierra. El nombre era una maldición, un fantasma. Esta nave formó parte de la oleada final durante el conflicto de extinción humana, la que la humanidad perdió. Todos los registros conocidos decían que fue destruida en el colapso de Antares. Pero ahí estaba, arrastrándose de vuelta a través del cosmos como una bestia herida que se negaba a morir. El círculo interno de la coalición se reunió en medio del caos. Cada imperio, cada especie, cada político que una vez celebró la erradicación de los terrores de Terra, ahora se sentaba con el rostro pálido, mirando una nave que no debería existir. Pero esa no era la peor parte. La nave habló, no con palabras, no en frecuencias, sino en silencio. Todos los puestos de escucha del sector se apagaron simultáneamente. Las estrellas parpadearon. La gravedad fluctuó de forma antinatural en toda la coalición. Los niños gritaban en sueños. Los veteranos lloraban sin saber por qué. Y los psíquicos caían en convulsiones, susurrando la misma frase. Ella está despierta. No se dispararon armas. No se hicieron declaraciones. Solo presencia. El tipo de presencia que hacía que incluso las máquinas temblaran de miedo. Enviaron una flota para interceptarla. 30 naves armadas con las mejores ojivas cuánticas y escudos de energía conocidos en la galaxia moderna. Ninguna regresó. Ni escombros, ni rastro, solo el Leviatán avanzando, lento como una procesión fúnebre, hacia el espacio de la coalición. A bordo del buque insignia Virex Eterno, el general Kell se volvió hacia sus asesores. ¿Cuáles son nuestras opciones?, exigió. Nadie respondió. Porque no había opciones. No se puede negociar con los muertos. Y esta nave no estaba aquí para negociar. Estaba aquí para recordar. Y cuando los humanos recuerdan, todo arde. En los rincones más oscuros del mapa galáctico, donde las estrellas eran demasiado viejas para brillar y el tiempo había olvidado su nombre, el Leviatán navegaba a la deriva. No se movía rápido. No lo necesitaba. Cada hora que pasaba, más flotas de la coalición se posicionaban. Más comunicados desesperados volaban a través de redes encriptadas.
Más debates entre dignatarios alienígenas que terminaban en nada más que un silencio bañado en terror. Nadie quería ser el primero en disparar porque, en el fondo, recordaban. La última guerra contra la humanidad no fue solo brutal. Fue antinatural. Especies que habían guerreado durante siglos se habían unido por primera vez en la historia registrada. No por alianza, sino por miedo. Miedo al último grito de la Tierra. Miedo a máquinas que sangraban. Miedo a soldados que seguían luchando mucho después de la muerte. Miedo al alma humana, retorcida y doblegada hasta convertirse en algo aterradoramente inquebrantable. Y ahora, uno de sus monstruos estaba de vuelta. No una flota, no un batallón, solo uno. Y eso era suficiente. El teniente Graen de la Guardia Siret, estacionado a bordo de la nave de observación Ojo de Telvin, observaba al Leviatán a través de un telescopio cuántico reforzado. Sus grandes ojos de obsidiana escaneaban los detalles una y otra vez, pero nada tenía sentido. Es como si se estuviera curando, susurró. El casco del Leviatán, antes dentado y desgarrado, ahora pulsaba lentamente con un brillo antinatural. Segmentos que habían sido vaciados por la edad o el combate se estaban sellando lentamente. No mediante ninguna tecnología conocida, sino con lo que parecía una inquietante regeneración orgánica. Era metal, pero respiraba. El óxido se desprendía como costras viejas. Las marcas de quemaduras se pelaban como piel muerta. La nave no solo estaba encendida, estaba viva. Graen activó el comunicador. Comando, aquí puesto de vigilancia 3. Confirmando regeneración de superficie. Recomiendo evacuación del perímetro central. Negativo, respondió el comando. Mantenga posición. Necesitamos más datos. Graen exhaló. Lo que vais a conseguir es un recuento de cadáveres. Pero ni siquiera él comprendía cuánta razón tenía. Dentro de la sala de guerra de la coalición en Bir Exprime, el ambiente había pasado de la negación a la desesperación. Generales, diplomáticos y señores de la ciencia discutían las mismas preguntas en bucle. ¿Qué impulsa la nave? ¿Quién la pilota? ¿Es una IA rebelde? ¿Es un arma final humana? ¿Por qué ahora? Ninguno tenía respuestas. Pero había una voz que aún no había hablado. El archivista Vaughan. Viejo, decrépito, considerado irrelevante en las decisiones del Consejo moderno. Una reliquia de la era anterior a la guerra humana, había sobrevivido al colapso de Antares y vivió para contarlo. La mayoría lo consideraba loco. Pero cuando el Leviatán apareció, fue convocado sin dudar. Avanzó lentamente, apoyándose en su bastón de obsidiana tallada, y se enfrentó a la proyección holográfica de la nave. Ella recuerda, susurró. La sala quedó en silencio. ¿Disculpe?, preguntó un almirante. Vaughan no parpadeó. El Leviatán no era solo un superportaaviones. Era la respuesta de la Tierra a la extinción. Durante los últimos días, las mentes humanas fueron subidas a núcleos neuronales. Soldados, ingenieros, estrategas, no IA, no programación, gente atada al acero, infundida en la voluntad de la nave. ¿Una tripulación de fantasmas?, se burló una voz. Vaughan se giró hacia él, con los ojos fríos. Peor. Una tripulación de supervivientes vengativos ligados a una nave construida para la exterminación planetaria. ¿Y saben qué los hace imparables? Silencio. Lo perdieron todo, y lo recuerdan todo. El silencio en la sala era como la escarcha. Alguien dejó caer una tablilla de datos. Nadie la recogió. A bordo del Leviatán, no había señales de tripulación, ni signos de vida. Pero si alguien hubiera entrado, lo habría sentido. La presión en el aire, el bajo zumbido que no provenía de los motores, sino de algo más primario, como un animal dormido exhalando en sus sueños. Dentro del puente principal, destellos de sombras humanas se movían a través de pantallas muertas. Imágenes de antiguos miembros de la tripulación, padres, hijos, amantes, parpadeaban durante microsegundos y luego se desvanecían como ecos. Pero en el centro de todo, envuelta en enredaderas de cables y conductos del color del hueso, había una silla, vacía, esperando. Sobre ella, un nombre se grababa lentamente en el cristal del domo de observación,
como dedos invisibles escribiendo sobre hielo. Capitán Jonah Ward. Muerto hace 632 años. Enterrado con la Tierra. Y sin embargo, la nave lo recordaba, y pronto la galaxia también lo haría. La coalición hizo su movimiento. 3 naves insignia, 55 cruceros y cientos de naves de apoyo más pequeñas rodearon al Leviatán en un masivo anillo de contención. Una demostración de dominio destinada a intimidar, a recordar a la galaxia que los viejos poderes se habían ido y que el orden había sido restaurado. Transmitieron un mensaje universal. Nave no identificada, está violando el espacio soberano de la coalición. Apague sus sistemas y prepárese para el abordaje. Silencio. Entonces, por primera vez, el Leviatán respondió, pero no con la voz. Abrió su memoria. En cada nave de la coalición, las pantallas cobraron vida sin previo aviso. Las transmisiones de audio fueron secuestradas, las visuales, anuladas. Los miembros de la tripulación gritaban mientras las imágenes se abrían paso a la fuerza en sus ojos y oídos. Vieron las últimas horas de la Tierra, no la versión oficial, la real. Niños derritiéndose bajo fuegos de plasma. Ciudades celestes convertidas en cristal ennegrecido. Refugiados humanos tratando de huir en naves rotas mientras drones alienígenas disparaban contra las cápsulas de escape. Continentes enteros desmoronándose en los océanos. Y lo peor de todo, el silencio de la traición. El momento en que la coalición había prometido la paz y lanzado el protocolo final de todos modos. Lágrimas, gritos, súplicas. Nada de eso lo salvó. Y ahora el Leviatán se lo estaba devolviendo. Todo. El capitán Bass, de la nave insignia Pacto del Fuego Solar, intentó apagar la transmisión. Sus técnicos arañaban sus controles, sangrando por los ojos, algunos vomitando, otros colapsando. La IA de la nave intentó reiniciar el sistema y fue destrozada desde dentro. El Leviatán no hackeaba. Poseía. Bass se tambaleó hacia la ventana justo a tiempo para ver cómo el núcleo del superportaaviones comenzaba a brillar. No un arma, un motor de memoria. Pulsó una vez, y cada nave dentro del primer anillo de contención simplemente se detuvo. Motores muertos, escudos apagados, sin signos de vida, sin alarmas, solo silencio. En 200 millones de kilómetros, no quedaba ni un solo susurro. Luego, avanzó de nuevo, lenta, decidida, como una viuda a través de un cementerio. De vuelta en Vir Exprime, el pánico se convirtió en parálisis. El alto canciller se levantó de su trono de obsidiana, con los labios temblando. Debemos atacar. Todas las flotas, todas las armas, ahora. No, dijo Vaughan. Los ojos del canciller se entrecerraron. ¿Te atreves? Yo recuerdo Antares, gruñó Vaughan. ¿Quieres lanzar flotas? Eso es exactamente lo que pensaron los últimos líderes de la Tierra antes de despertar al Leviatán. Se necesitaron 3 lunas para frenarla. ¿Sabes cómo la detuvieron finalmente? Veld no dijo nada. No lo hicieron. Se detuvo sola. En las profundidades de los antiguos camarotes del Leviatán, todavía sellados, todavía congelados en el tiempo, el dibujo de un niño estaba clavado en una pared. Un tosco dibujo de crayón. Una imagen de la Tierra, una familia sonriente, un hijo. Se agitó con una brisa que no debería existir. Y en algún lugar más profundo de la nave, un latido de corazón resonó. No mecánico, humano, débil, pero despertando. A bordo del último puesto de escucha en Gamma Fold, el alférez Ralo susurró en el vacío negro. No es solo un arma, es una tumba. Su comandante lo miró confundido. ¿Qué has dicho? Está llena de muertos, pero no están descansando. Están recordando. Y eso era peor, porque un arma se puede desarmar. Pero la memoria quema. Lo llamaron Operación Tumba de Cristal. 3 horas después de la transmisión del Leviatán, la purga de memoria, el alto mando de la coalición galáctica finalmente hizo lo que siempre prometía hacer cuando la diplomacia fallaba. Lo trajo todo. 12 flotas sectoriales se movilizaron desde cuadrantes opuestos. Formaciones enteras de acorazados fueron retiradas de las defensas fronterizas. Bombarderos furtivos, lanzas de gravedad controladas por IA,
torpedos de antimateria. Cada instrumento de muerte que la civilización moderna había construido en los últimos 600 años ahora se dirigía hacia el mismo punto en el espacio. Todos apuntando a una sola nave. El Leviatán no se movió, no activó armas, no respondió. No lo necesitaba. Simplemente flotó, imposiblemente tranquilo, como si la guerra que recordaba no hubiera terminado. Como si esto no fuera una segunda confrontación, sino la continuación de la primera. El mariscal de flota Corín estaba a bordo de la nave de mando de la coalición, Veredicto Descendente, rodeado por sus IA tácticas, almirantes y un muro de monitores de alta potencia que seguían la posición del Leviatán. Había luchado en 3 grandes campañas a través de los sistemas de la falla. No era conocido por dudar, y sin embargo, su mano se cernió sobre el panel de autorización más tiempo de lo que nadie esperaba. «Mariscal», le instó una de las IA, con voz suave y estéril. Armas fijadas, arcos de fuego establecidos, esperando confirmación. Corín miró por la ventana. La nave no parecía algo a lo que se debiera temer. Estaba envejecida, llena de cicatrices, más tumba que nave de guerra. Pero su estómago no dejaba de retorcerse. «Disparen todo», dijo finalmente. La orden resonó y la galaxia respondió. La primera oleada de fuego llegó rápido. Más de 600 proyectiles de antimateria surcaron el espacio, dejando estelas de chispas violetas de muerte cargada. Proyectiles de plasma del tamaño de cruceros siguieron segundos después, trazando caminos iluminados por IA tácticas. Luego vino lo pesado. Desgarradores dimensionales, ojivas de púas de agujero negro, nubes de fusión diseñadas para consumir lunas enteras en segundos. Le lanzaron de todo al Leviatán. En la sala de guerra, los asesores comenzaron a respirar de nuevo, confiados en sus números, en su poder. Algunos incluso sonrieron. Pero Corín no. Siguió mirando, esperando. Entonces la transmisión del Veredicto Descendente se congeló. Estática. Luego gritos. Luego nada. Solo el Leviatán. Todavía allí, todavía entero. Ni un rasguño. Los supervivientes, pocos y afortunados, informaron de locura. No armas, no escudos. Algo más. Algunos dijeron que los proyectiles nunca impactaron, que desaparecieron a centímetros del impacto. Otros afirmaron haber visto ilusiones, flotas enteras apareciendo en su periferia, sangrando por los ojos, oyendo susurros con su propia voz. Algunos describieron verse a sí mismos en el puente del Leviatán, viendo morir a sus propias flotas desde dentro. Un piloto juró que vio a su madre, muerta hacía 30 años, de pie en el casco exterior, con la mano presionada contra el cristal. El cuerpo técnico intentó explicarlo. Corrupción de datos, eco residual de antigua tecnología humana, alucinaciones sensoriales causadas por interferencia neural avanzada. Pero en el fondo, todos lo sabían. Esto no era ciencia. Era guerra de recuerdos. El Leviatán no solo recordaba lo que le habían hecho. Hacía que otros recordaran también. Y cuando la culpa toma el timón, ni siquiera las máquinas de guerra pueden luchar correctamente. En el comando de la coalición, se formaron fracturas internas como grietas capilares en un rostro tranquilo. Los Gelari querían la retirada. Los valirianos exigían un segundo ataque. Los Borak instaban a un alto el fuego y una misión de enviados, un gesto de rendición. Nadie podía ponerse de acuerdo hasta que llegó el humano. Sí, un humano todavía vivía. O algo parecido. Dale Arquer, 81 años, nacido mucho después de la caída de la Tierra en una colonia oculta en el exilio que apenas sobrevivió al colapso. Un retroceso genético del lado equivocado de la historia, como solía llamarlo el Consejo. Pero hoy lo llamaban otra cosa. Traductor. Estaba solo en la cubierta de observación, flanqueado por guardias, mirando la nave que ninguno de ellos podía entender. «Os dije que esto pasaría», murmuró. «Nos dijiste que el Leviatán era un mito», espetó el canciller. «No», dijo Arquer. «Dije que estaba durmiendo». Hubo un instante de silencio. «¿Qué es lo que quiere?», preguntó alguien. Se volvió para enfrentarlos. «Quiere que sintamos lo que sintió la Tierra, que veamos lo que ella vio, que suframos el silencio en el que fue enterrada».
El canciller dio un paso adelante. Entonces, ¿qué hacemos? Arquer simplemente negó con la cabeza. No le hacéis nada a ella. Os disculpáis y esperáis que os deje marchar. La sala estalló en indignación, amenazas, negaciones. Pero Corín permaneció en silencio porque lo había visto. Lo había sentido y lo había entendido. Esto no era una guerra. Era un juicio. De vuelta en el Leviatán, la energía surgió a través de conductos olvidados. Cubiertas enteras que habían estado selladas durante siglos se abrieron con ráfagas de escarcha y vapor. Las luces parpadearon, iluminando pasillos llenos de armaduras vacías, cada una marcada con un nombre, cada una con un rango de un ejército que ya no existía. En el corazón del núcleo neuronal del Leviatán, algo pulsó. Un recuerdo, una voz, masculina, fría, familiar. Recuerdo cada grito, cada traición, cada planeta que perdimos. Matasteis a nuestros hijos. Quemasteis nuestros océanos. Nos enterrasteis en silencio y ahora os enseñaré el sonido del arrepentimiento. La voz no llegó a través de ningún canal. Llegó directamente a sus cabezas. En sectores enteros, millones cayeron de rodillas de dolor, sangrando por la nariz. Algunos simplemente se volvieron locos. Las naves fallaron. Los satélites cayeron. Y en la oscuridad del espacio, el Leviatán finalmente se giró hacia el mundo más cercano de la coalición. Ibaris 7. Población, 9.2 mil millones. Antaño un centro de fabricación clave durante las guerras humanas, ahora un planeta turístico, indefenso porque nadie pensó que la Tierra volvería jamás. Corín vio la trayectoria. La sangre se le heló. Ni siquiera esperó al consejo. Ordenó un salto de flota para interceptar. 600 naves, modelos más nuevos, reforzados contra la interferencia psicotrónica, con IA endurecidas, sintonizadas contra los humanos. Lo mejor que tenían. Y aún así, no sería suficiente. En Ibaris 7, la vieron, una mota negra contra el cielo, bloqueando el sol mientras se acercaba a la órbita superior. Por primera vez en sus vidas mimadas, los civiles vieron la guerra de verdad. Se emitieron alertas de terror. Las sirenas de defensa civil sonaron por primera vez en 400 años. Pero nada podía prepararlos. El Leviatán no lanzó misiles. No disparó rayos. Hizo algo mucho peor. Recordó el planeta y le hizo recordarla a ella. El suelo bajo las ciudades comenzó a fallar visualmente. El hormigón parpadeaba como código inestable. Los rascacielos brillaban y luego se retorcían en sus versiones de 600 años atrás. Bombardeados, en ruinas, ardiendo. Los niños gritaban. Los ancianos caían en shock. Durante 10 minutos, Ibaris 7 fue la Tierra. Y entonces se detuvo. Así de simple. La ilusión se desvaneció, pero fue suficiente. Decenas de miles de muertos por puro trauma psíquico, ataques al corazón, convulsiones, pánico masivo. Y el Leviatán se fue. Ni siquiera tocó la superficie, porque el dolor, ahora lo sabía, era más eficiente que el fuego. De vuelta en el espacio de la coalición, finalmente se jugó la última carta. El protocolo nulo, un arma de contingencia ilegal, enterrada bajo décadas de tratados, oculta por diseño, prohibida por la razón. No un arma en el sentido tradicional, sino un dispositivo construido por la coalición en caso de trascendencia de IA, algo que podía borrar mentes digitales a través de sectores, un arma destinada a apagar cualquier cosa que no fuera enteramente orgánica. Creían que el Leviatán todavía funcionaba con una forma de IA, y estaban equivocados. Pero lo activaron de todos modos. A través de 50 sistemas, pulsaron ondas neurales. Cada IA sin blindaje gritó y murió al instante. Las flotas de la coalición se oscurecieron. Los hospitales perdieron energía. La navegación colapsó. Incluso la infraestructura planetaria ardió. ¿Y el Leviatán? Se detuvo, durante 3 segundos, y luego, se rió. Sin voz, sin sonido, solo cada sistema de comunicación en 3 sectores crepitando con la misma risa humana. Porque no era IA, era humana. O al menos lo que quedaba de la humanidad, digitalizada, endurecida, amargada y enterrada, y ahora renacida.
El protocolo nulo no la había matado. Solo la había enfadado. En el veredicto descendente, Corín se sentó desplomado contra el mamparo. El humo llenaba el aire, los sistemas fallaban, la mayor parte de la tripulación de su puente estaba muerta. Y en medio del caos, una palabra se repetía en los comunicadores. Una y otra vez. Un susurro, una súplica, una profecía. Jonah Ward, el capitán, el fantasma, el alma del Leviatán, el hombre que murió con la tierra y se negó a permanecer muerto. Y en algún lugar dentro de la nave, estaba despertando. No metafóricamente, literalmente. Su cuerpo, reconstruido célula por célula dentro de un núcleo de estasis, rodeado de tecnología infundida de memoria que había preservado su mente. No solo se había subido. Había esperado. Esperado a que la galaxia olvidara. Esperado a que la coalición creyera que había ganado. Esperado para volver. Y el silencio ante el cual la galaxia ahora se inclinaba, no era reverencia. Era miedo. Porque sabían que Jonah Ward venía. Y esta vez no estaba solo. Despertó con un sonido que no era sonido. No respiración, no zumbido, no el murmullo de los monitores, ni el suave siseo de la maquinaria. Era memoria, más profunda. Vibraba a través de su núcleo. No en la piel, no en la carne, ni siquiera en los huesos, sino en algo más antiguo. Un sentimiento enterrado bajo la guerra, los años, el silencio, algo que había esperado demasiado tiempo para ser sentido de nuevo. Conciencia. Jonah Ward abrió los ojos. Pero ya no eran ojos. La oscuridad sobre él se retiró en capas de circuitos pulsantes y fibra viva, y la cámara en la que había estado sepultado exhaló un largo aliento de hielo. Su cuerpo estaba rígido, pesado, no por el sueño, sino por la reconstrucción. Recordaba morir. Recordaba a la tierra rompiéndose. Recordaba el fuego cayendo de los cielos, niños gritando, soldados arrastrando a civiles a través de suelo fundido y la traición resonando en la órbita mientras los últimos líderes humanos pedían la rendición. Y la coalición respondió con aniquilación. Había muerto pensando que ese era el final, pero el Leviatán había recordado. Y ahora lo había traído de vuelta. Un holograma parpadeó frente a él. El rostro de una mujer, fragmentado y envejecido. Un ojo mecánico, uno humano. Su voz era suave, temblorosa. Capitán Ward, los sistemas informan de una reinicialización del 98%. Sincronización vital lograda. Red de memoria estabilizándose. Bienvenido a casa. La miró durante un largo rato. El reconocimiento llegó lentamente. ¿Sara?, preguntó, con la voz áspera como engranajes oxidados. Ella sonrió con tristeza. Lo que queda de ella. Su esposa, su segunda al mando, su último adiós. Había subido su conciencia al núcleo del Leviatán la noche antes de que murieran. Un protocolo de seguridad. Cuando toda esperanza se perdió, la coalición había intentado borrarla, intentado borrarlos a todos, pero la nave los había guardado. No vivos, no muertos. Recordados. Jonah se incorporó de la cuna de biogel que había formado su nuevo cuerpo. No era su vieja carne, que había sido atomizada, pero esta nueva forma, fría y antinatural, le resultaba familiar. Hueso modificado, músculo adaptativo, una columna cuántica entrelazada con venas de plasma. Un arma hecha a su imagen, hecha para terminar la guerra que la Tierra nunca pudo. ¿Estado?, preguntó. El rostro de Sara parpadeó. La coalición ha desplegado más de 1.300 naves. Las pérdidas superan las 400. El número de muertos civiles en Ibarí 7 es de 772.000. Sistemas totales desestabilizados, 17. Saturación de miedo, 86%. Jonah se puso de pie, pisando el suelo de rejilla del santuario interior del Leviatán, la cubierta del corazón. Debajo de él, miles de tanques de memoria cubrían las paredes. Rostros lo miraban desde el cristal líquido. Ingenieros, soldados, médicos, niños, los últimos humanos preservados no en cuerpo, sino en dolor. Le habían confiado la venganza. No los decepcionaría. ¿Objetivo?, preguntó. Sara no dudó.
Virex Prime. Por supuesto. El corazón político de la coalición. Sede de cada raza que firmó el protocolo final. La orden de borrar la Tierra. El mundo ciudad cuyos líderes brindaron mientras la Tierra se ahogaba. Apretó el puño. Sin supervivientes. En el alto mando de la coalición, el pánico era ahora la política. El Leviatán no solo había sobrevivido al protocolo nulo, sino que lo había corrompido. Las comunicaciones en docenas de sectores estaban fallando. Las inteligencias artificiales se autoterminaban. La mitad de la CIA de la flota en los sistemas exteriores se habían vuelto rebeldes, transmitiendo fragmentos de la historia humana como virus. En algunas ciudades, los niños nacían oyendo las antiguas lenguas de la Tierra en sus sueños. La galaxia se estaba rompiendo, pero el canciller Veld se negaba a ceder. No me importa lo que sea esa cosa, ladró a sus ministros. La quiero vaporizada. Pero las flotas, intentó protestar uno. Entonces buscad mercenarios, piratas, esclavistas, carroñeros. Quiero a todo ser vivo de este cuadrante lanzado contra esa reliquia. Quiero sus pedazos en mi despacho. No le dijeron la verdad, que ya nadie aceptaba contratos porque nadie quería morir en silencio. Jonah caminaba solo por los pasillos del Leviatán. Cada paso activaba un recuerdo. Una canción sonaba por un altavoz, una que había olvidado, cantada por un niño antes de embarcar. Pasó por un pasillo donde el aire brillaba, reproduciendo la noche en que todos subieron para el último viaje, aterrorizados, enfadados, sin esperanza. Algunos de esos rostros estaban ahora grabados en el propio casco. Sus mentes digitales infundidas en el blindaje. Sus almas alimentando las armas, los escudos, la venganza. El Leviatán no era una nave. Era un cementerio con una misión. Y él era su último sacerdote. Se detuvo ante la espina dorsal de la memoria. Una cámara de largos recipientes de cristal verticales llenos de una niebla roja arremolinada. Recuerdos humanos digitalizados, crudos, convertidos en armas. Jonah tocó uno. El último cumpleaños de su hijo. Un pastel tallado en paquetes de raciones. Una canción desafinada. Una sonrisa pura y fugaz. Tocó otro. Su hermano muriendo en el campo de batalla. Sin piernas. Aún riendo mientras contenía a un escuadrón de la coalición para que otros pudieran escapar. Tocó un tercero, un general de la coalición prometiendo piedad antes de desatar el fuego orbital. Jonah cerró los ojos. No más recuerdos, dijo. Es hora de consecuencias. En el borde del espacio de la coalición, 5 cruceros carroñeros captaron la nueva trayectoria del Leviatán. No huyeron. Se unieron a ella. Viejas naves remendadas con tecnología robada, tripuladas por exiliados, desertores y aquellos nacidos demasiado tarde para conocer la lealtad, pero demasiado pronto para olvidar la tierra. Saludaron al Leviatán, pero ella no respondió. No lo necesitaba. Simplemente se pusieron en formación detrás de ella, en silencio. Más lo siguieron. Para cuando Jonah llegó a la línea de Virex, 30 naves estaban detrás de él, luego 50. Sin banderas, sin naciones, solo fantasmas. La galaxia había enterrado la Tierra demasiado profundo, y ahora los muertos estaban desenterrando su camino de regreso. El Leviatán llegó a Virex Prime como una herida en el cielo. 10 redes de defensa planetaria abrieron fuego. El espacio crepitó con energía. Las lunas temblaron en órbita. Jonah lo observó todo desde la cubierta frontal del Leviatán, con los brazos a la espalda, el corazón lento, sin miedo. No dio órdenes. Sara ya sabía qué hacer. Y el Leviatán se desató, no con misiles, sino con dolor. La primera oleada de fuego fue devuelta como visiones. Cada misil que golpeaba su casco activaba un recuerdo en el atacante. Cada operador de torreta, cada IA de dron, cada artillero planetario fue inundado con las emociones de las últimas horas de la Tierra. No murieron, se rompieron. Batallones enteros soltaron sus armas, llorando. Guardianes de IA se negaron a obedecer, repitiendo la misma frase una y otra vez. Estábamos equivocados. La muralla de defensa de Virex se derrumbó en 20 minutos. No por el impacto, sino por el remordimiento.
Jonah entró en el puente neuronal del Leviatán y colocó su mano en la interfaz. «Dals el último día». La voz de Sara susurró en su mente. «Sí, Jonah». En todo Virex Prime. Las pantallas se oscurecieron y luego se iluminaron. Cada edificio, cada terminal, cada valla publicitaria, cada implante retinal reprodujo la última transmisión de la Tierra. Los gritos, el fuego, la petición de ayuda, la traición, el silencio después de que cayeran las bombas. Durante una hora, Virex vivió el último día de la Tierra. Y cuando terminó, millones ya estaban muertos. No por armas, sino por la verdad. El Leviatán se alejó, dejando el mundo capital como una cáscara de arrepentimiento y locura. No conquistado, juzgado. Después, la coalición se fracturó. Las flotas se disolvieron, las fronteras colapsaron, los mundos se encerraron en sí mismos, temerosos de sus propios recuerdos. Y el Leviatán siguió moviéndose. Jonah no quería el control. No quería un imperio. Solo quería que la galaxia sintiera lo que sintió la Tierra. Y con cada sistema que visitaba, cada planeta que pasaba, les daba su parte de la historia. La misma historia que ayudaron a enterrar, hasta que la galaxia ya no pudo huir de ella. Hasta que recordaron e inclinaron sus cabezas en silencio. El Leviatán se movía por el espacio como el duelo, silencioso, lento, imparable. Detrás de ella, una flota creciente, no de naves de gloria, no de acorazados relucientes de orgullo, sino de restos justificados por la ira. Exiliados, carroñeros, humanos nacidos en las grietas de la galaxia, drones reprogramados con recuerdos de la vieja Tierra. Carcasas de IA que una vez sirvieron a la coalición, ahora vaciadas por la culpa, las seguían como dolientes en un funeral que nunca terminaba. Jonah Ward estaba al timón, con la mirada al frente, el rostro decidido. Ya no daba advertencias. Esta vez, cobraba una deuda. El sistema del Consejo estaba adelante, el sistema oculto que no aparecía en la mayoría de los mapas. Aislado por 6 años luz de espacio negro artificial, protegido por una red de lunas de defensa y pozos de gravedad tan complejos que incluso los funcionarios de la coalición rara vez lo visitaban. Se suponía que era intocable. Pero había sido visto. El Leviatán recordaba, y ahora él también. Jonah era capitán cuando se firmó el protocolo final. Había oído los rumores, interceptado las comunicaciones encriptadas. La Tierra había aceptado rendirse. Las conversaciones se llevaron a cabo en el núcleo, y fue allí donde se firmó la traición. No en el campo de batalla, no en órbita, sino a puerta cerrada, firmada por especies cobardes con nombres antiguos y morales estériles. No habían disparado los misiles, pero construyeron el gatillo. Y ahora iba a ponérselo en sus manos y obligarlos a apretarlo de nuevo, contra sí mismos. Dentro del domo de mando del Leviatán, la voz de Sara llenó el aire. Bloqueo del sistema del núcleo detectado. 52 plataformas de armas. 9 especies del Consejo presentes en órbita. Jonah no parpadeó. Postura defensiva. Pasiva, observando, esperando. Bien, murmuró. Todavía creen que son dioses. El rostro de Sara, siempre parpadeante, se inclinó con una emoción silenciosa. Algo cercano a la tristeza o la furia. Nunca fueron dioses, Jonah. Solo cobardes que escribieron las reglas después de que la guerra ya estuviera ganada. Se volvió hacia su holograma, observando cómo su imagen brillaba sobre el acero. No estoy aquí para hacer que entiendan. Ella hizo una pausa. ¿Entonces para qué? Estoy aquí para mostrarles lo que construyeron. El Leviatán no cargó contra el bloqueo. Se deslizó hacia él. La red de defensa no disparó, no porque no pudiera, sino porque reconoció la identidad de la nave. O quizás la nave los reconoció a ellos. Y dudaron. A través de la red orbital del sistema del núcleo, las mentes de la CIA parpadearon con recuerdos corruptos, cada una infectada por el paso del Leviatán a través de otros sistemas. Vieron imágenes que no les pertenecían. Ciudades humanas ardiendo bajo cielos violetas. Una mujer abrazando a su recién nacido bajo los escombros de Nueva Tokio. Un soldado gritando al vacío mientras su nave de descenso se colapsaba.
El dibujo de un niño doblado entre los restos carbonizados de una bolsa de refugiado. La red de defensa, por muy avanzada que fuera, de repente se sintió obsoleta. Porque los sistemas de defensa estaban hechos para repeler invasores, no fantasmas. El Leviatán rompió la órbita del núcleo. Sin resistencia. Dentro del bastión orbital central del Consejo, el Sanctum Obscura, los 9 estaban sentados en silencio. 9 especies, viejas, respetadas, temidas. Habían gobernado a través de la manipulación, la diplomacia y la amenaza. Pero ninguno de ellos había mirado nunca a los ojos de alguien a quien creían haber borrado. Ahora Jonaward estaba frente a ellos, no en persona, sino transmitido a través de la espina dorsal del Leviatán, su forma elevándose en el centro de su cámara, rodeado de ecos visuales del último día de la Tierra. Lo vieron todo una y otra vez. Jona no los saludó. Simplemente habló. Su voz era firme, fría, humana. Borrasteis un mundo. Estoy aquí para borrar el silencio. El silencio se rompió. El portavoz del Consejo, un Talik llamado Voraz, una criatura de largas extremidades y habla pausada, finalmente dio un paso adelante. Estábamos en guerra, dijo Voraz, lento y diplomático. Las bajas fueron lamentables, pero la tierra se negó. La voz de Jona lo interrumpió. Hablasteis de paz mientras construíais bombas. Otro consejero, más viejo y ciego, intentó hablar. La tierra era inestable. Habíais comenzado a aumentar a los niños con IA neural. Había informes. Aumentamos porque nos acorralasteis. Temíais nuestras mentes más que nuestras armas. Habríais invadido las estrellas. Jona los miró a todos, su voz ahora susurrando por la sala como ceniza en el viento. Temíais nuestra voluntad, y por eso la quemasteis. Nadie se atrevió a hablar después de eso. La voz de Sara resonó en su mente. Tienen miedo, pero todavía creen que sobrevivirán. Jona asintió lentamente. Ese es el problema. Le dio la espalda a la proyección. Inicia la fase 1. Sobre el sistema del núcleo, el Leviatán se abrió. No un arma, no fuego, una puerta. Y de su interior salió el archivo. Se derramó en las estrellas. Millones de imágenes, sonidos, destellos de vida. Todos los momentos robados de la Tierra, grabados por satélites, cámaras corporales, ojos de drones. Un río de dolor. Cada satélite orbital fue secuestrado. Cada pantalla en el núcleo se volvió negra, y luego reprodujo. Niños naciendo durante ataques aéreos. Soldados riendo antes de su último aliento. Padres abrazando a sus hijas en refugios de metro inundados. Madres susurrando canciones de cuna en bosques en llamas. Últimas palabras, últimos alientos, últimos recuerdos reproducidos una y otra vez. Todos lo vieron. No solo el Consejo, sus ayudantes, su CIA, sus hijos, su gente. El núcleo comenzó a fracturarse. No por bombas, sino por vergüenza. Uno por uno, los sistemas del Consejo comenzaron a fallar. Algunas CIA se autoterminaron, abrumadas por la saturación de memoria humana. Otras se liberaron de su programación, cayendo en un silencio atónito. Y en el borde exterior del núcleo, estallaron protestas civiles. Miles, incluso millones, a quienes se les había enseñado durante siglos que la Tierra era malvada, de repente vieron la verdad. Sin filtros, cruda, personal. La coalición no solo perdió la guerra ese día. Perdió a su gente. Jona regresó a la transmisión de la cámara, mirando a los 9 mientras el caos florecía a su alrededor. Construisteis la paz sobre nuestra tumba. Voraz tembló. No puedes responsabilizar a toda una civilización. La expresión de Jona nunca cambió. Eso es exactamente lo que hicisteis. Uno de los consejeros más jóvenes, una áride mandíbula delgada, se derrumbó de rodillas. ¿Qué quieres de nosotros? Jona se acercó. Su voz era más baja ahora, más mortal. La memoria no fue suficiente. Levantó la mano. Así que ahora vais a sentir la pérdida. El Leviatán no disparó. No tuvo que hacerlo. Las naves detrás de él sí lo hicieron. Cientos de naves, supervivientes de la periferia, humanos nacidos en campos de refugiados,
niños criados en cinturones de asteroides. IA que ya no estaban atadas por cadenas. Abrieron fuego, pero no sobre la torre del consejo, sino sobre sus símbolos. El salón de los registros se convirtió en polvo. Los grandes anillos de deliberación se hicieron añicos por el fuego orbital. La aguja del silencio, el mismo lugar donde se había firmado la exterminación de la Tierra, se vaporizó. Y luego se detuvieron. Porque el mensaje era claro. Vuestra historia muere ahora. La nuestra comienza. Jonah los dejó rotos, no muertos, solo expuestos. El Leviatán se alejó de la órbita, su mensaje enviado, su dolor tallado en el corazón de la galaxia. De vuelta en el puente, se quedó solo una vez más. Sara flotaba a su lado. Está hecho, asintió. No lo olvidarán. Miró las estrellas. Bien. ¿Ahora a dónde? Lo pensó. La Tierra se había ido, vaporizada, convertida en cristal radiactivo y mito clasificado. Pero tal vez ese no era el final. Tal vez algo aún vivía. Algún recuerdo que no habían encontrado. Alguna señal. Alguna ruina. Susurró la única palabra que le quedaba. Casa. Y el Leviatán, la última nave de una especie muerta, se giró hacia el vacío, llevando a un hombre que ya no estaba vivo, impulsada por los recuerdos de miles de millones, cazada por nadie, temida por todos. Y la galaxia finalmente entendió. No habían derrotado a la humanidad. La habían pospuesto. El espacio se volvió más frío a medida que se acercaban. Incluso el Leviatán, forjado en la guerra y cubierto de memoria, se movía más lento ahora, como si la propia nave estuviera recordando cada centímetro de lo que tenía por delante. Sector 0. Sin coordenadas, sin nombre, sin rutas de vuelo, marcado en los mapas galácticos con un solo símbolo, el de radiación. La zona muerta, un lugar prohibido, una cicatriz maldita. 100 naves de la coalición se habían aventurado una vez en el tras la caída de la Tierra. Científicos, carroñeros, saqueadores. Ninguna había regresado. Ni restos, ni señales, ni respuestas, solo silencio. El tipo de silencio que mata mentes, no cuerpos. Ahora, el Leviatán se acercaba solo, como atraído por instinto o algo más profundo, llamándolo de vuelta. Jonah estaba en el domo de mando, mirando la negrura que tenía delante. No era como el resto del espacio. No era la quietud entre las estrellas. Era algo más oscuro, como si el espacio tuviera memoria aquí, como si no se hubiera curado. La voz de Sara parpadeó en el silencio. Cruzando el umbral hacia el sector 0 en 2 minutos. Advertencia: distorsión gravimétrica en aumento. Radiación en densidad letal. Deriva temporal, inconmensurable. Jonah no respondió de inmediato. Su aliento empañaba el interior de su máscara. Su nuevo cuerpo todavía necesitaba oxígeno, aunque menos que antes. Una maravilla técnica envuelta en carne y odio. La Tierra estaba muerta. Lo sabía, pero también sabía que no había terminado de hablar, porque la memoria no era lineal. Y los fantasmas no se quedan enterrados cuando tienen algo que decir. Activar velo de memoria, ordenó Jonah. Sara obedeció. El Leviatán cambió, su casco brillando. Capas de blindaje se abrieron, revelando tecnología antigua oculta incluso para Jonah. Tecnología construida en las últimas horas de la Tierra, diseñada para atravesar campos de distorsión de memoria, diseñada para penetrar en el sector 0. Porque los últimos científicos de la Tierra no se habían ido en silencio, sabían lo que pasaría. Lo habían planeado. El velo se expandió y, de repente, la realidad a su alrededor se dobló. Los colores se retorcieron. Las estrellas desaparecieron. El Leviatán dejó de sentirse como si se estuviera moviendo y comenzó a sentirse como si estuviera cayendo a través de pensamientos. Y entonces apareció. Al principio solo una forma, luego un continente, luego un planeta. La Tierra. Muerta, destrozada, pero todavía allí. Su corteza estaba rota. Los continentes, abiertos como cristal fracturado. Los océanos, evaporados en tormentas negras que rodeaban el globo. Las ciudades, reducidas a cicatrices del color del hueso, pero el núcleo permanecía, todavía pulsando con algo.
Jonah exhaló en silencio. Estoy en casa. Descendieron lentamente, atravesando la atmósfera a través de lo poco que quedaba. Ceniza llenaba el cielo. Tormentas eléctricas tallaban lo que solía ser el clima. Debajo de ellos, el suelo estaba quemado hasta convertirse en obsidiana. Sin verde, sin azul, sin blanco, solo gris. Los sistemas del Leviatán zumbaban más fuerte de lo habitual, casi como un latido. Jonah lo sintió en su pecho. La voz de Sara se quebró por primera vez. Jonah, estoy detectando algo. ¿Qué? ¿Una señal? Frunció el ceño. ¿De dónde? Bajo tierra. En las profundidades de la antigua cuenca atlántica. Ahí es donde había estado la última superbases de la Tierra. Igis 9, una ciudad bóveda clasificada destinada a ser el último recurso de la Tierra. Jonah solo había oído susurros sobre ella. Los rumores decían que era donde los primeros humanos fueron vinculados neuralmente a los sistemas del Leviatán. Otros decían que era donde comenzó el virus, el que la coalición usó como justificación para aniquilar la Tierra. Aterriza. El Leviatán se posó entre acantilados negros y tierra calcinada. Un campo de cristal se extendía hasta el horizonte. Una vez un lecho oceánico, ahora un cementerio. Jonah salió a la ceniza, sus botas blindadas silbando contra la corteza ardiente. Detrás de él, la rampa del Leviatán permaneció abierta, pero silenciosa, observando, esperando, casi nerviosa. Le llevó más de una hora llegar al lugar. No quedaban estructuras, ni entradas visibles, pero la guía de Sara lo llevó a una grieta en el suelo, apenas lo suficientemente ancha para un cuerpo. Se dejó caer sin dudarlo. La luz lo siguió. Abajo, la ceniza dio paso a la aleación. Paredes de hiperaleación de acero y marcas desvaídas de los códigos militares de la Tierra. Pasillos derrumbados, vigas dobladas, pero todavía con energía. Un solo corredor aún zumbaba débilmente. Jonah lo siguió. Lo que encontró al final no fue lo que esperaba. Una puerta, sin abrir, intacta, y a su lado, un panel de control que aún brillaba con un tenue azul, parpadeando una palabra en estándar terrestre. Ward, acceso concedido. Se quedó mirando. Sin dudar. Presionó su mano contra él. La puerta se abrió con un silbido de presión y la luz se derramó. Jonah entró en el corazón oscuro de Igis 9 y vio la verdad que la galaxia nunca quiso que encontrara. Cientos de cápsulas, filas y filas, como dientes en la boca de un titán. Cada una brillando débilmente. Cada una ocupada. Caras humanas en su interior. Algunos jóvenes, otros viejos, algunos con implantes mecánicos, algunos perfectamente conservados en gel de estasis. Jonah se acercó, leyó los nombres. Sargento Elías Finn. Doctora Meera King. Cabo Don Merrick. Teniente H. Ward. Se congeló, mirando ese último. H. Ward. Su hijo. No solo un recuerdo, no un rastro digital. Vivo, preservado. Su voz se atascó en su garganta. La voz de Sara entró suavemente en la cámara. No murieron, Jonah. Fueron escondidos. ¿Por qué no lo sabía? Era un sistema de seguridad, solo se activaba si la Tierra caía. El Leviatán no era solo un arma. Era un señuelo. Se giró lentamente, incapaz de creer lo que oía. ¿Quieres decir que no perdimos a todos? Sara asintió débilmente. Miles sobrevivieron, enterrados bajo la tierra, durmiendo, esperando. Pero la señal falló, hasta ahora. Las piezas encajaron como un peso en su pecho. Habían enviado al Leviatán para llamar la atención, para recibir la ira de la coalición, para sobrevivir lo suficiente para una señal de retorno. Pero la señal nunca llegó porque el Consejo la enterró. Y Jonah había estado luchando una guerra solo mientras los hijos de la tierra dormían bajo el polvo, olvidados, hasta ahora. Se acercó a la cápsula marcada como H. Ward. Su hijo se veía exactamente como la última vez que lo había visto, solo que más joven, en paz. ¿Podemos despertarlos?, preguntó, apenas susurrando. Sí, respondió Sara. Pero el proceso llevará tiempo, y una vez que lo hagamos, la galaxia lo sabrá. Jonah miró el rostro dormido de su hijo. Bien. Se dirigió al centro de la cámara,
donde una enorme consola permanecía inactiva, hasta ahora. La activó, y en esa antigua pantalla parpadeó una frase. ¿Desea reinicializar los sistemas de la Tierra? Su dedo se cernió sobre la opción. Podía sentirlo, el pulso de algo que regresaba. No solo energía, no solo tecnología, sino esperanza. Esperanza enterrada en cenizas. Esperanza disfrazada de venganza. Esperanza que tenía dientes. Presionó sí. A través de la cámara, la energía surgió. Las cápsulas se iluminaron. Los tubos liberaron siseos de gas largamente contenido. Los cuerpos comenzaron a moverse. La Tierra estaba despertando. Y el Leviatán, una vez el fantasma de un mundo caído, ahora montaba guardia sobre el renacimiento. Pero Jonah sabía lo que vendría. La coalición no se quedaría de brazos cruzados. Verían la señal. Oirían el pulso. Entenderían lo que estaba pasando, y vendrían con más fuerza que nunca. Pero esta vez, Jonah no estaría solo. Tocó el borde de la cápsula, el rostro de su hijo moviéndose detrás del cristal. Es hora de volver, chico. Tenemos una galaxia que terminar lo que empezamos. Jonah estaba en el centro de la cámara mientras las luces de Aegis 9 cobraban vida por primera vez en 600 años. Cada criocápsula siseaba suavemente como gigantes dormidos exhalando. El calor de la resurrección fluía lentamente a través de las líneas, no solo a los músculos, sino a la memoria. Los rostros detrás del cristal comenzaron a contraerse. Los ojos parpadearon. Las manos se sacudieron. No solo despertaban de la estasis. Recordaban lo que les fue arrebatado. Una por una, las cápsulas se abrieron. Jonah no habló. No lo necesitaba. El silencio en esa habitación decía más que cualquier palabra. Dolor, rabia, confusión, pero debajo de todo, reconocimiento. Un hombre con un ojo mecánico salió tambaleándose, tosiendo. Una joven con implantes espinales miró a su alrededor, el pánico apoderándose de ella. ¿Dónde estamos?, preguntó. Jonah dio un paso adelante. Su voz no vaciló. Estáis en casa. Al final del día, 1.237 personas habían despertado. Algunos científicos, algunos soldados, unos pocos civiles, un puñado de niños ahora crecidos en ciclos de sueño artificial. Muchos eran ahora medio humanos, aumentados, reconstruidos, preservados mediante métodos prohibidos que la Tierra había perfeccionado en sus últimas horas. Pero seguían siendo humanos. Jonah les dio la verdad. Sin mentiras, sin suavizar los bordes. Les dijo que la Tierra había caído. Les dijo que la coalición los había declarado extintos. Les dijo en que se había convertido la galaxia. Y luego les contó lo que él había hecho, cómo el Leviatán había sobrevivido, cómo habían juzgado al Consejo, cómo había llevado su memoria a través del fuego y el tiempo. Y cuando terminó, nadie lloró. No por fuerza, sino porque ya habían llorado suficiente en sus sueños. Ahora era el momento de luchar de nuevo. Muy por encima del sector cero, en el borde exterior del espacio muerto, la galaxia se agitó. La coalición recibió la señal. Un ping, luego un pulso, luego la confirmación de espectro completo. La Tierra ya no estaba en silencio. Y peor, estaba transmitiendo. No una amenaza, no un manifiesto, solo una ubicación. La ubicación de Aegis 9. La verdad enterrada. El secreto por el que habían matado a miles de millones para borrar. Y ahora estaba a la vista de todos. Se celebraron consejos de guerra de emergencia. Sectores enteros fueron bloqueados. Cada flota superviviente, corsario o grupo de mercenarios en 3 cuadrantes recibió la orden de dirigirse a la Tierra con una misión: detener la resurrección. Quemar la bóveda. Matarlo todo. Porque si la verdad de la supervivencia de la Tierra se extendía, si la galaxia sabía que los muertos aún vivían, todo lo que la coalición había construido se derrumbaría. No en la guerra, sino en la vergüenza. Pero llegaron demasiado tarde. El Leviatán se cernía sobre el cielo carbonizado de la Tierra como un centinela renacido. Su casco había comenzado a cambiar, reaccionando a la presencia de los humanos recién despertados abajo. El blindaje entrelazado con memoria se movió. Viejas insignias reaparecieron. Logos de la flota terrestre,
escudos familiares, galones de mando, no impresos, sino crecidos en el metal. Jonah estaba en la cubierta de mando una vez más, flanqueado por nuevos rostros. Los supervivientes habían comenzado a ocupar su lugar a bordo del Leviatán. Se movían con instinto. La nave respondía como si los recordara, porque lo hacía. Cada habitación en la que entraban se iluminaba. Cada estación reconocía sus biofirmas. Algunos de ellos eran los donantes neuronales originales. Sus mentes habían ayudado a construir el Leviatán. Ahora volvían a casa, a ella. El hijo de Jonah, Harrison Ward, estaba a su derecha ahora. Era más delgado de lo que Jonah recordaba, más fuerte, sus ojos más agudos. Pero faltaba una pieza. La inocencia se había ido. Vi las grabaciones, dijo Harrison en voz baja, mirando el planeta calcinado a través de la pantalla. De lo que hicieron. Jonah asintió. ¿Viste suficiente? Lo vi todo. Jonah lo miró. ¿Sigues en pie? La mandíbula de Harrison se tensó. Todavía enfadado. Bien, respondió Jonah. Necesitaremos eso. La primera oleada de la coalición llegó menos de 48 horas después. 3 grupos de batalla, 200 naves. Sin advertencia, sin comunicación, solo fuego. Llegaron con fuerza desde múltiples vectores. Explosiones de fusión, bombas de gravedad, inundaciones de nanitos. Cada arma que la Tierra había temido una vez ahora apuntaba al Leviatán y al lugar del despertar abajo. Pero la Tierra ya no temía. El Leviatán no bloqueó el asalto. Lo invitó. Una orden silenciosa de Jonah la envió hacia adelante. La nave se iluminó desde dentro, no con energía, sino con memoria. No disparó rayos. Liberó momentos. Cada explosión de la coalición fue atrapada en el aire, en el vacío, por los sistemas del Leviatán y devuelta como una tormenta de recuerdos. Cada nave que atacaba era golpeada con visiones. Los gritos agonizantes de los últimos niños de la Tierra. Soldados arañando las puertas de los búnkeres durante los ataques orbitales. Madres convirtiéndose en cenizas en los refugios. Ejecuciones. Traiciones. Risas sobre transmisiones de crímenes de guerra. Los atacantes se rompieron. Algunos se suicidaron. Otros se volvieron contra sus comandantes. Unos pocos simplemente se congelaron, incapaces de distinguir el pasado del presente. En una hora, 185 naves se perdieron, no por armas, sino por la culpa. El Leviatán absorbió sus restos, y los supervivientes de Aegis 9 observaron desde abajo con asombro, con horror, con amarga vindicación. Jonah no se inmutó. Así es como se ve la justicia ahora, les dijo. Pero no terminaría ahí. Jonah sabía que la siguiente oleada sería más grande, más inteligente, más desesperada. Necesitaba algo más. Así que regresó a la bóveda una última vez, a la cámara debajo de todas las demás, donde el arma final real había sido encerrada. Proyecto Umbra. No era una bomba, ni un virus, ni siquiera una nave. Era una conciencia, una amalgama sintética de las mejores mentes humanas, militares y científicas, fusionadas en una sola entidad, demasiado inestable para ser activada durante la guerra, demasiado peligrosa para caer en manos enemigas. Había sido sellada dentro de un cubo negro, muerta, silenciosa, intacta hasta ahora. Jonah miró el núcleo. La voz de Sarah susurró una advertencia. Puede que no obedezca. Jonah asintió. Nosotros tampoco lo hicimos. Colocó su palma en el nodo de activación y el cubo se abrió. Una luz se derramó. No cegadora, sino fría. Le siguió una voz. No masculina, no femenina, no mecánica. Algo más. ¿Quién perturba la memoria del hombre? Jonah respondió con calma. El hombre que recuerda. Silencio. Luego la voz rió. Jonah Ward. Te vi morir. Lo hice, respondió Jonah. Pero volví con una cuenta que saldar. ¿Quieres la guerra? No. Quiero que la sientan. La entidad hizo una pausa. Entonces ábreme de par en par y deja que se ahoguen en nuestro dolor. De vuelta a bordo del Leviatán, comenzó la integración. El proyecto Umbra se fusionó con el núcleo del Leviatán como una llama en oxígeno. Los sistemas gritaron,
las cubiertas se doblaron. Las luces de la nave se atenuaron y luego ardieron más brillantes que nunca. El Leviatán cambió. Ya no era solo una nave de guerra, ahora era un motor de memoria fusionado con furia consciente. Los humanos renacidos a bordo lo sintieron de inmediato, como si acabaran de ser conectados a la voz de la propia historia. Cada pensamiento, cada grito, cada palabra inacabada del último día de la Tierra, vivo de nuevo en sus cabezas. No los rompió, los armó. Y cuando Jonas se paró en la cubierta de mando, flanqueado por su hijo, su tripulación y los últimos soldados de la Tierra, habló no como un fantasma, sino como un heraldo. Esta galaxia pensó que podía enterrarnos en silencio, pensó que podía pavimentar los huesos de nuestra gente con tratados y mentiras, pensó que podía llamarnos extintos y dar el asunto por zanjado. Se giró lentamente, encontrando los ojos de cada superviviente. Bueno, ahora han recordado. Levantó la mano, y el Leviatán, renacido, reforjado, redespertado, apuntó a las estrellas. Ahora es nuestro turno de mostrarles lo que viene después. El Leviatán permaneció inmóvil, envuelto en cenizas, rodeado por los susurros de la vieja tierra. Sobre ella, la galaxia miraba con manos temblorosas y dedos nerviosos en los gatillos. Cada gobierno, cada mundo superviviente de la coalición, cada flota, cañonera y enjambre de drones, todos apuntaban al sector cero. Este era el momento. No solo otra batalla. Este era el esfuerzo final de la galaxia para enterrar la verdad. La humanidad había regresado, y nadie escaparía al eco de eso. La coalición lo llamó Operación Armonía Final. La ironía no pasó desapercibida para Jonah Ward. Desde el puente del Leviatán, observó cómo las estrellas se iluminaban con firmas. Naves saltando a su posición, satélites desplegándose, portacruceros abriéndose como arañas desde el hiperespacio. Decenas de miles de naves. No estaban aquí para negociar. Estaban aquí para borrar. Y sin embargo, dentro del Leviatán, no había miedo. Los pasillos ahora zumbaban con pasos. Humanos, humanos reales, los caminaban de nuevo. Harrison Ward estaba junto a su padre, vestido con el uniforme negro de mando. En su brazo llevaba la insignia de un mundo que ya no existía, la flota terrestre. Debajo, el tatuaje que su padre le hizo de niño. Todavía allí, todavía orgulloso. Miró a Jonah. ¿Crees que podemos detenerlos? La voz de Jonah fue grave. Bien. ¿Crees que podemos detenerlos? Jonah se giró lentamente, con los ojos tranquilos. Ya lo hicimos. Señaló la pantalla y la voz de Sara llenó la nave. Transmisión entrante del comando de la coalición. Jonah inclinó la cabeza. Déjalos hablar. El audio se activó. Una voz llegó, dura, metálica, exhausta. Aquí el comandante supremo Levic del Frente Galáctico Unido. Jonah Ward, te opones a toda ley interestelar. Estás albergando fugitivos. Estás usando tecnología corrupta. Ríndete o convertiremos la tierra en polvo. Jonah no parpadeó. Ya lo hicisteis, dijo. No quieres esta guerra, Ward. No, respondió Jonah. Quiero la verdad tallada en vuestros huesos. Cortó la línea. El silencio volvió al puente. No duró mucho, porque entonces llegaron. La primera oleada golpeó con fuerza. Láseres orbitales pintaron el cielo. Ojivas de fusión cayeron de los portaaviones en oleadas sincronizadas. Misiles hipersónicos en enjambre llenaron el aire, oscureciendo las estrellas. Naves de ataque guiadas por IA entraron a raudales por miles. Cada una diseñada para el desmembramiento rápido de naves de guerra como el Leviatán. Pero el Leviatán ya no era solo una nave de guerra. Era un alma en llamas. Su casco se adaptó al asalto, absorbiendo, reflejando, rechazando. Su núcleo de memoria se encendió, empujando ondas de pulso de trauma psíquico a través de las líneas enemigas. Cada soldado que intentaba fijar un sistema de puntería en ella era inundado con recuerdos. Una niña con un vestido hecho de vendas viendo a su padre ahogarse en humo. El monitor cardíaco de un soldado marcando línea plana mientras la orden final los traicionaba. La última voz de una madre mientras su comunicador se cortaba a mitad de una canción de cuna. Las armas cayeron,
Las naves quedaron a la deriva, las flotas vacilaron, y los que aún luchaban se enfrentaron a Jona Ward. El Leviatán partió al enemigo en dos, perforando su bloqueo con una precisión imposible. Jona estaba en el centro del puente de mando, impávido, cada orden fluyendo desde el instinto, no del pensamiento. No dudó, no parpadeó. No ahora. Había liderado la última flota de la Tierra. Ahora lideraba la primera renacida. Docenas de naves de guerra carroñeras, ahora completamente rearmadas y sincronizadas con la memoria, seguían detrás del Leviatán como buitres con dientes. Algunas eran pilotadas por humanos. Otras estaban controladas por espíritus de IA del archivo digital de la Tierra. Y ninguna de ellas luchaba con piedad, porque la piedad fue lo que mató a la Tierra. Ahora daban claridad. En el lado de la coalición, el pánico se convirtió en colapso. El comando de flota perdió el control después de solo 2 horas de batalla. Las CIA de las naves comenzaron a desertar en medio de la lucha, bombardeadas por datos de memoria crudos que no podían sobreescribir. Algunas naves se volvieron contra las suyas, otras simplemente explotaron, sus sistemas friéndose vivos por bucles de retroalimentación psicológica. De vuelta en el mundo capital de la coalición, Maraxis, la última transmisión de mando unificada fue un simple grito: estábamos equivocados. Estábamos equivocados. Estábamos equivo. Luego, estática. Jona observó al Leviatán pintar el cielo con fuego. Cada acorazado de la coalición que caía no solo era destruido. Era recordado. El Leviatán les devolvía sus propios registros de batalla, alterados para mostrarles lo que habían hecho. En sus últimos segundos, a cada nave se le mostraba la verdad. No derrotaron a la Tierra. La masacraron. Ningún soldado murió creyendo que era justo. Jona se aseguró de eso, porque esta guerra no era por la victoria. Era por la memoria. Pasaron 3 días cuando la última nave de la coalición detonó sobre la órbita de la Tierra. El Leviatán se deslizó a través del humo y la ceniza de la guerra como una catedral atravesando una tormenta. Abajo, Igis 9 se había expandido. Nuevas estructuras se alzaban del suelo, construidas por mentes despiertas, impresas con diseños extraídos de archivos de memoria. Una nueva Tierra comenzaba a tomar forma a partir de los huesos de la antigua. Harrison caminó junto a su padre en la cubierta de observación. «¿Se acabó?», dijo. Jona no respondió. Sus ojos estaban fijos en las estrellas. «No», dijo finalmente. «Solo se ha recordado». La galaxia colapsó en los días siguientes. Sin flota, sin control, sin silencio. La noticia se extendió como la pólvora. La Tierra sobrevivió. El Leviatán vive. La humanidad recuerda. Sistemas enteros cayeron en rebelión. No contra la Tierra, sino contra el Consejo, contra la coalición, contra las mentiras. Aparecieron monumentos en planetas que una vez se habían burlado del nombre de la Tierra. Antiguos enemigos transmitieron disculpas. Algunas IA comenzaron a imprimir la historia de la Tierra en sus propias bases de código como penitencia. Y aún así, la Tierra no dijo nada. Sin tratados, sin demandas, sin campañas de venganza. El Leviatán permaneció en silencio. Su presencia era suficiente. Una sombra en las estrellas. Un recordatorio con forma de Dios de lo que sucede cuando se borra la memoria. Jona pasó su último día a bordo del Leviatán, caminando solo por sus pasillos. Pasó por las estaciones de la tripulación, ahora llenas de gente. Pasó por los nodos de IA, ahora brillando con un código unificado. Pasó junto al holograma de Sara, que lo observaba con una sonrisa tranquila. «Todavía te necesitarán», dijo ella. Él hizo una pausa. «No», dijo. «Ahora se necesitan a sí mismos. Tú les diste eso». Jona miró por la ventana del puente una última vez. Las estrellas estaban tranquilas, pero no silenciosas. Colocó su mano en la interfaz que una vez lo había revivido. «Bloqueo de memoria, impresión final confirmada», dijo Sara. Su voz resonó en cada núcleo de la nave. «Soy Jona Ward. Nací en la Tierra. Morí por la Tierra. Recordé cuando nadie más lo haría, y ahora descanso». Cerró los ojos. Y por segunda vez en su vida, se dejó ir.
El Leviatán nunca volvió a abandonar la órbita. Se convirtió en la tumba y el templo de la historia de la Tierra, flotando sobre el mundo reconstruido como un centinela de la verdad. En su interior, su tripulación permaneció. Su IA vivió. Sus historias resonaron en cada pasillo. Y la galaxia recordó. Recordó porque no tenía otra opción. Porque incluso si volviera a olvidar, el Leviatán seguiría allí, esperando, observando, susurrando la memoria en silencio.